Vamos ahora a cederle la palabra a Julián Gutiérrez, que es de ArcelorMittal Projects. Él nos va a hablar igual, soluciones en acero, como ha sido la tónica esta tarde, pero tal vez más orientadas hacia fundaciones y demás. Es una solución de ArcelorMittal también, y bueno, Julián la va a detallar, pero que está disponible para proyectos y ya hay bastantes proyectos donde se han aplicado acá en la región. Entonces, te cedo la palabra, Julián, te escuchamos. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Quiero saludar a todos los que están conectados. Espero que me escuchen bien. Y bueno, acá aunando un poco más en el tema de fundaciones, de acero, de los productos ArcelorMittal. Mi nombre es Julián Gutiérrez. Yo pertenezco a la división de ArcelorMittal Projects, específicamente a Foundation Solution, donde nuestros productos se basan prácticamente en tablestacas laminadas en caliente, muros combinados, pilotes tubulares y sistemas estirantes, ya sea para venta, alquiler en cualquier proyecto de ingeniería. Entrando un poco más en materia de lo que es tablestaca, podemos definir que tablestaca es una estructura de acero que sirve de contención. Revisando un poco más la historia, vemos que en 1908 la fábrica de Estados Unidos crea la primera tablestaca laminada en caliente. Ya esta planta no existe. Luego en 1911 la siderúrgica Arbedt, que luego pasó a ser Arcelor y ahora forma parte del grupo ArcelorMittal, crea las tablestacas tipo Z y tipo U. La tipo Z es llamada así por la forma simple de la tablestaca. Si vemos en conjunto, forman una forma trapezoidal. Ha evolucionado desde 1911 hacia la actualidad con el fin de lograr una mayor eficiencia, ¿no? Las tablestacas tipo Z o las tipo U, el uso de cada una dependerá del diseño y del proyecto, ya sea por los esfuerzos que haya en tipo de suelo, incluso hasta por los equipos que se encuentren en cada país. El proceso, un poco hablando del proceso de fabricación del tablestacado, todo comienza con la fundición, ¿no? La fundición en este caso de chatarra, ya que los productos ArcelorMittal son hechos de material reciclado y reciclables, ¿no? Con altos estándares y amigables con el medio ambiente. Luego tenemos un semiproducto que al pasar por los rodillos nos va a dar, en este caso la tablestaca de forma simple, que es la tipo Z, donde podemos obtener incluso los conectores. Dichos conectores nos dan una resistencia mayor, tanto mecánica, inclusive nos dan una impermeabilización de 95% de los casos. Esto quiere decir que un muro de tablestaca, al ser instalado, nos da 95% de impermeabilidad. Este es como se ve una tablestaca simple saliendo de la fábrica y una tablestaca ya tipo AZ con los conectores. Los conectores no solamente nos dan lo que es la impermeabilidad, sino que nos dan un grado de libertad para adaptarse a cualquier desviación en el terreno, ya sea en el proyecto. ¿Qué tipo de secciones estamos usando de tablestaca? ¿Qué tipo de secciones podemos usar? La sección tipo U, como lo había hablado, la tipo AZ, creando perfiles AZ, muros combinados, ya sea con perfil HZ con la unión de una tablestaca AZ, o muros combinados con pilotes. Estos muros combinados, cuando tenemos una mayor resistencia, el mayor esfuerzo lo hacen los perfiles, en el caso del perfil HZ o el pilote, se unen a través de conectores tipo RZ y los conectores, en el caso de los pilotes, un conector C9 soldado a lo largo, y las tablestacas nada más no hacen la función de muro o contención. No necesariamente esto va a ser al 100% del muro. La tablestaca puede ser al 60, 80 o 100%, dependiendo de lo que sea el caso, ¿no? Acá vemos un ejemplo de lo que es un diagrama donde vemos un tablestacado, está haciendo una contención, tenemos los esfuerzos de momento y dependiendo del empotramiento y la fuerza o empuje, podemos necesitar un muro posterior de tablestaca. ¿Cuáles son las estructuras que podemos realizar con el tablestacado? Como cualquier material de ingeniería o cualquier elemento estructural, tiene sus propiedades. La tablestaca no solamente sirve para soportar fuerzas horizontales de empuje, sino verticales, porque funciona como un pilote, tanto con esfuerzo en punta, como esfuerzo de punta, como esfuerzo de fricción. ¿Qué va a depender de que una tablestaca necesite un anclaje o no? Prácticamente va a ser de lo que son los esfuerzos, ¿no? Y el diseño. Si tenemos un empotramiento suficiente que pueda contrarrestar los esfuerzos de momento y las reacciones actuantes, podemos tener una tablestaca en cantilever.
Ahora, ¿qué pasa si el empotramiento no es suficiente dependiendo de las condiciones del suelo? Pues vamos a necesitar un tabla estacado con tal vez un punto o una pared posterior, ya sea de un nivel o dos niveles. Y en el peor de los casos, o en algunos casos, podemos tener también un sistema de anclaje a través de un, disculpe acá, de un anclaje inyectado, ¿no? Continuando en algunos casos, podemos ver, ¿no? En algunos países donde tenemos diferentes tipos de niveles, tenemos que tener pasos de nivel, de repente carreteras, diques o taludes, podemos usar la tabla estaca de diferentes formas. Acá vemos un ejemplo de lo que son muros de tabla estaca, que podríamos considerar como un paso de nivel, donde tenemos una losa inferior, pudiendo colocar acá una losa superior y pues colocando nuestro sistema de anclaje totalmente importante. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una losa inferior, ya sea este caso? La losa inferior nos va a servir para la estabilización del sistema y tal vez nada más necesitemos unos anclajes provisionales durante la construcción. Si seguimos viendo los métodos de diseño, podemos observar que el cálculo de tabla estaca va a depender dependiendo de las secciones. Podemos tener una tabla estaca de 5 o 6 metros con un empotramiento del doble. Quiere decir que podemos tener una tabla estaca de 15 metros con un empuje nada más entre 5 y 6 metros y una tabla estaca un poco sencilla, ¿no? Donde el empotramiento sea menor. Vemos que los esfuerzos de momento aquí van a ser un poco mayores dependiendo del empotramiento y nos van a requerir que coloquemos un anclaje en cierto punto, o en este caso una pared posterior. A medida que el empotramiento sea menor, pues el esfuerzo va a ser mucho mayor, lo que va a necesitar pues un mayor refuerzo. O podemos utilizar un muro combinado, ya sea de perfil HZ o un AZ. Otra de las disposiciones o las preguntas que nos hacen constantemente son la diferencia entre tabla estaca. En ciertas ocasiones, pues hay tabla estaca laminadas en caliente y tabla estaca laminadas en frío. ¿Qué pasa con las tabla estacas laminadas en caliente? Como lo hemos visto, las tabla estacas laminadas en caliente tienen propiedades mecánicas mucho más resistentes, tienen un conector tipo Larson que adicional que el 95% de impermeabilidad nos va a dar una resistencia mecánica mayor. Y en el caso de las tablas estaca laminadas en frío, vemos como los conectores son realmente láminas dobladas donde pueden haber microfracturas o microfisuras, lo que puede originar en este punto donde hay mayores esfuerzos, se suelten las tablas estacas, haya mayor paso de agua y mayor oxidación. Otra de las consultas o las grandes dudas que nos llegan constantemente, prácticamente cuando damos una solución con tabla estaca, es sobre el acero que pasa con la oxidación. Recordemos que ArcelorMittal ya tenemos aproximadamente 100 años en el uso de tabla estaca. Hemos recorrido un largo trayecto y basado en nuestra experiencia y en las nuevas normas según la EN 1993-5, podemos observar los índices de pérdida de material a lo largo de 50 años. Nuestra recomendación es pues, diseñar con un espesor de sacrificio. Prácticamente estamos hablando de suelos naturales a 0.60 milímetros en 50 años, 0.90 milímetros a lo largo en agua dulce de 50 años, y en la parte de agua de mar, zona de salpicadura, que digamos que es la zona con el espacio más desfavorable, una pérdida de 3.75 milímetros. Si agarramos una regla y vemos 3.75 milímetros, no es casi nada si lo dividimos en 50 años. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si le colocamos protección catódica o si le colocamos un recubrimiento? Bueno, estos mecanismos son usados, pero recordemos que en el momento que no se haga de forma rutinaria o que no se haga a lo largo de los años, la oxidación puede ser mucho mayor o la corrosión puede ser mucho mayor. Entonces nosotros de departamentos de diseño lo que recomendamos prácticamente es colocar el espesor de sacrificio, que estamos hablando entre 0.60 y 1.75 milímetros, que no afecta prácticamente nada el peso total del sistema. Y al fin y al cabo, pues tienes un sistema que a los 50 años, con el desperdicio, va a tener el espesor de diseño. Hemos visto
proyectos donde podemos ver tablestacas que tienen 70, 80 años funcionando tranquilamente. Continuando con el tema de la impermeabilidad del sistema, estamos hablando que el muro de tablestaca tiene un 95% libre de paso de agua. Y ustedes dirán, bueno, pero sí, queda 5%. Y realmente si vas a hacer una obra limpia, quieres hacer un estacionamiento subterráneo, quieres hacer cualquier obra, necesitas que al momento de la inspección esté el 100%. Bueno, hay materiales como bitumen, que al contacto con el agua se expande y logramos en el mismo momento el 100% de impermeabilidad de lo que es el muro de contención. ¿Qué aplicaciones tenemos de tablestaca? ¿Qué aplicaciones podemos dar sobre el uso de tablestacas? Hemos dicho que podemos usarlas como muro de contención y que son estructuras de acero que sirven para contener, ¿no? Bueno, este es un caso. Cada vez que los espacios son más reducidos en las ciudades y que tenemos menos espacio para trabajar y tenemos que, como premisa, impactar lo menos posible lo que es la circulación, podemos tener lo que es el sistema muro de tablestaca de lado y lado, teniendo un área de trabajo muy pequeña, afectando lo menos posible la zona. En este caso, si vemos, tiene una longitud de tablestacado bastante alta, con dos sistemas de anclaje, ¿no? Para los pilares o soporte de puentes, ¿no? Acá vemos un sistema de paso subterráneo, digámoslo así. Tenemos un muro de tablestaca. Recordemos que la tablestaca puede soportar esfuerzos verticales, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que hacer para poder cargar la tablestaca, que el espesor puede ser de entre 8 y 12.5 milímetros, necesitamos hacer un soporte a esa tablestaca. Es por ende, pues, que se hace la transición entre acero refuerzo y tablestaca colocando una viga corona. Esta viga corona es la que pues, va a pasar la carga de las vigas superiores, de la capa de rodamiento, hacia la tablestaca y la tablestaca por ende hacia el terreno, funcionando como un pilote. Entonces, realmente la tablestaca en este diseño o en este proyecto está trabajando tanto con cargas verticales como horizontales. Este es otro ejemplo que podemos ver cotidianamente en las ciudades, ¿no? Podemos hacer un muro de tabla estacado para hacer el muro de tierra armada. El rendimiento del tabla estacado promedio, dependiendo de las condiciones y de las condiciones generales del terreno y manipulación, estamos hablando de 8 pares posiblemente diarios. Esto quiere decir que estamos hablando de 10 metros lineales de muro terminado diario. 10 metros lineales suena bastante bien, ¿no? ¿Con qué tipo de personas? Digamos que ponemos acá lo que es el martillo, la grúa, 2 o 3 personas, 3 obreros, el operador, un ayudante, trabajando tranquilamente colocando tablestaca, dando libre acceso, teniendo 2 canales libres, terminando posiblemente lo que es la contención de este proyecto, posiblemente un mes, para luego hacer el relleno y ir haciendo lo que son las vigas. Es un sistema bastante limpio, bastante rápido, que puede ayudar mucho en lo que es el sistema urbano y trabajar en espacios reducidos. ¿Cuál es otra aplicación de las tablestacas? Paso a nivel y túneles, como le hemos dicho, se ve de una forma limpia, totalmente lo puedes pintar, puedes hacer cualquier decoración, ya que la pintura es nada más de origen estético, de forma estética, porque seguramente en los proyectos donde coloquemos las tablestacas estaremos colocando el espesor de sacrificio. En estacionamientos subterráneos, lo podemos ver que podemos usarlos en estacionamientos subterráneos, donde cada vez los espacios son más pequeños, donde los edificios cada vez son más pequeños, donde siempre el espacio va a ser reducido y siempre tenemos una calle al frente, un edificio al lado o algunas partes que tenemos que preservar. Es una forma eficaz de hacer pues, lo que es el muro de contención y proteger los taludes o las áreas adyacentes. Esto es otro ejemplo de lo que es un túnel. Más adelante vamos a ver un caso específico. ¿Cuáles otros usos podemos mencionar de tablestaca? El refuerzo de diques. Podemos colocar una tablestaca para reforzar el dique, proteger el talud y evitar el paso de agua y el volcamiento. Igual lo que son la protección de los márgenes de río. Acá podemos observar lo que es el grado de libertad o de desviación que nos permite la tablestaca. Al no hacer la naturaleza recta, obviamente los productos que necesitemos en el campo no pueden ser totalmente rígidos y rectos. Ese grado de libertad que nos permite con esos lapsos es lo que nos va a ayudar o apoyar pues, a llevar la topografía del terreno.
plantas de tratamiento. Aquí igualmente se ve la curvatura que puede ir tomando la tabla estaca sin ningún elemento o suplemento de curvatura. Y vemos lo que es el equipo o el equipo de trabajo que está actualmente ahí. Si lo detallamos un poco, realmente lo que vemos son 2 o 3 personas, 2 obreros o dos operadores, un operador, la grúa, el martillo vibrador y el supervisor o el topógrafo de campo, ¿no? Entonces, de verdad, esto ayuda mucho en cualquier tipo de zona, especialmente a las más alejadas, ¿no? Canales de agua, podemos usarlo como canales de agua. Un ejemplo de esto también pudiera ser, vamos a imaginarnos que acá al costado no está este terreno verde, sino que estamos en plena vía. Necesitamos meter un acueducto, una cloaca, necesitamos meter una canalización de 2 o 3 metros en medio de la vialidad, en medio de una autopista, en medio de una carretera. Pues podemos colocar nuestro sistema de tabla estacado sin hacer ninguna excavación todavía, romper, picar el asfalto, extraemos el material, tenemos protegidos los 2 taludes, hacemos la excavación, colocamos la tubería, llenamos, compactamos, sacamos la tabla estaca y se podemos seguir adelante, inclusive por tramos, ¿no? Es por esto que nuestro sistema no solamente es de venta, podemos tener alquileres, en algunos países tenemos alquileres. Entonces, poco a poco ustedes pueden hacer sus canalizaciones sin afectar lo que son las compactaciones o taludes adyacentes, que es lo importante, ¿no? Métodos de hincado. Esto depende del país, de la zona, de la información técnica. Tenemos métodos de hincado por presión, por martillos de impacto, por martillos vibratorios, de los cuales va a depender del tipo de suelo y material. Las técnicas también pueden ser por paneles, lo cual nos va a rigidizar y nos va a dar esbeltez al sistema. Por métodos como el panel hincado, se mete un cierto número de tablas estacas, luego se continúa pues manteniendo lo que son una guía de instalación. Sirven para cualquier tipo de tabla estaca, específicamente para tablas estacas largas. Este tipo de guía de instalación pues, se usa también en métodos de izaje con hincado, donde se van conectando las tablas estacas en suelo suelto, puede ser con tablas estacas cortas, con mayor cuidado para evitar la inclinación. Es muy importante esto, ¿no? Y la guía de instalación que se necesitan dependiendo de los niveles o tamaño de la tabla estaca. Si estamos hablando de una tabla estaca, ahora los 4 o 5 metros, se puede hacer una guía tipo nivel 1, prácticamente se utilizan con prensa, guía de 2 niveles, ya para tablas estacas un poco más esbeltas, que estén en lugares donde necesitamos para tener una rigidez. Acuérdense que la vibración también va a generar cierto impacto, entonces necesitamos sujetar este producto. Y la guía de instalación para celdas circulares, ¿no? Ya un poco más elaborada. Algunos de los detalles, o digamos, algunos de lo que voy a mencionar, porque digamos, todos tenemos claro que esta estaca, pues su uso en puertos es muy frecuente, muy usual, y ya sabemos cómo funcionan y hemos visto muchos ejemplos. Pero en obras civiles creo que no tenemos bien el concepto en lo que es o en dónde lo podemos usar el tabla estacado, ¿no? Esto quiere decir que lo podemos usar en cualquier estribo de puente, ya sea para estribo o para contención o muro de tierra armada. Podemos hacer lo que es el muro de tabla estaca, como les comento, el rendimiento es de prácticamente 10 metros lineales. Estamos hablando de un muro, si la tabla estaca 10 metros lineales por 10 metros, estamos hablando de 100 metros cuadrados, que puedes tener en un día, ¿no? Y luego de tener todo lo que es nuestro muro de contención de tabla estaca, lo que hacemos es colocar la viga corona, la viga collarín, como la llamemos. Acuérdense que el espesor no nos permite cargar una viga de carga. Hacemos la viga collarín, sobre ella, que aquí se ve la transición entre la tabla estacada con el acero de refuerzo, se hace la viga collarín, y sobre esta pues se le colocará la viga de carga y luego la capa de rodamiento. Este es un mejor ejemplo. En este caso, pues tenemos una carga distribuida, tenemos un puente, tenemos una viga collarín, tenemos lo que es la tabla estaca, en este caso tiene un anclaje inyectado y funciona tranquilamente, ¿no? Este es otro ejemplo, continuando un poco con lo que son los pasos o el uso de la tabla estaca como receptor de cargas horizontales y verticales. De igual forma tenemos lo que es la viga collarín. Siempre necesitamos la viga collarín para transmitir esos esfuerzos, y se puede hacer la unión entre tabla estaca, entre acero y concreto tranquilamente.
Otro proyecto es ArcelorMittal, que es importante mencionar y que nos puede dar una idea de cómo es el uso del tabla estacado. Es un ejemplo de la termoeléctrica Chilca, ubicada en Perú. Este es un mejor ejemplo del uso de tabla estaca sin ningún recubrimiento, solamente con el espesor de sacrificio. En esto, pues las condiciones eran que se necesitaba una grúa, un martillo vibrador, una guía de 2 niveles debido porque tenemos tabla estacas de 17 y 20 metros de altura, uso de bitumen para lograr un sellamiento del 100%. Aquí vemos cómo se ve el bitumen y luego de que está el contacto con el agua, se ve cómo logramos el 100% de la impermeabilización. Vemos lo que es el diseño, pues vemos una estructura, un esqueleto conformado de tubería de acero y los laterales con tabla estaca. Y así es como se ve. Estamos hablando el peor de los escenarios. Estamos hablando del Océano Pacífico. 340 metros hacia adentro. Tenemos una zona de salpicadura y sin embargo los diseñadores pues dicen sí funciona el tabla estacado, sí funciona con el espesor de sacrificio, sí se puede usar el tabla estacado en cualquier momento. Entonces, esto nos puede ayudar a tener una idea de que el tabla estacado sí se adapta a cualquier diseño. Por ser un elemento estructural, tiene sus parámetros y como cualquier parámetro podemos diseñar. Acá se ve la guía de 2 niveles, lo que va a servir para que la tabla estaca al momento del hincado pues mantenga su rectitud. Vemos cómo se coloca el tabla estacado, vemos la cantidad, volvemos a este tema, la cantidad de personas. Porque uno de los mayores errores es comparar la tonelada de acero de tabla estaca con el metro cúbico de concreto. No se puede comparar debido porque no es lo mismo el metro cúbico de concreto realizado, fabricado, llevado a hecho muro, donde tienes que tener una serie de actividades suplementarias como un armado de acero, un encofrado, a lo que es el muro de tabla estaca, ¿no? Que prácticamente estamos viendo que está la grúa, el operador, el martillo vibrador y 2 ayudantes, simplemente eso. Y vemos como la tabla estaca no tiene ningún recubrimiento, está totalmente desnudo en la peor zona según la tabla que les mostré de oxidación. Así se ve el proyecto en ejecución. Vemos cómo van avanzando a lo largo del muelle. Acá se está trabajando dentro de las zonas aledañas a la terminal con un alto nivel freático y sin embargo vemos que no hay paso de agua. Seguimos viendo pues fotos de este proyecto y este es otro elemento, otro caso de estudio como es el túnel en Río, ¿no? En Brasil, en Sao Paulo. Este túnel fue elaborado según el tabla estacado, ya vamos a ver, colocamos el tabla estacado, colocamos la losa superior y podemos trabajar en ambos lados al mismo tiempo, ¿no? Podemos trabajar en paralelo, lo que permite un mayor rendimiento. ¿Cuáles son los datos proporcionados? Como empieza cualquier diseño en ingeniería, ¿no? Nivel necesario, nivel de excavación, cargas, gestas uniformes, sobrecarga, nivel freático, y se consideran las características del suelo. Una vez teniendo toda esta información, pues seguimos con el procedimiento constructivo. Procedimiento constructivo, ¿cuál? Pues, nosotros, el departamento de diseño, pues, pueden apoyar en caso tal de que necesiten, pues se instalan las tablas de estaca, haciendo una excavación, se coloca la viga collarín, que en este caso la viga de carga pueden ser prefabricadas y llevadas hasta el sitio. Incluso es muy importante tener esto, puede ser usado en lugares donde haya difícil acceso, podemos llevarnos las tablas de estaca, las vigas prefabricadas, pues, como taludes en derrumbe, se hace la excavación dentro de la estructura y con un nivel superior, un nivel freático alto, ¿no? Aquí está un poco más o menos el ejemplo. Tenemos el tabla estacado, tenemos la altura necesaria y tenemos lo que es la losa superior. Se escoge el tipo de tabla estaca, los momentos, pues, como cualquier elemento estructural, el sistema, cómo va a ser fabricado, el gráfico, cómo se va a ser fabricado, se estima o se programa que se van a colocar la tabla estaca sin hacer ninguna excavación todavía. Como le digo, al momento de colocar la tabla estaca en sitio, ya tenemos el muro completo, el muro subterráneo, digámoslo así.
hacemos la viga collarín para luego colocar la viga de carga. Vamos con la fotografía de campo. Imagínense que es un Lego. Imagínense que ustedes están en el proyecto, arrancaron, necesitan hacerlo lo más rápido posible. Bueno, llegan las tablestacas, tienes tu martillo, tienes tu personal de campo, empieza la colocación. Acá igual vemos lo que es la colocación, lo que es la grúa con su martillo vibrador, van colocando las tablestacas. Aquí vemos la transición que se hace entre las tablestacas con el acero y para el concreto. Utilizando el terreno como encofrado, podemos ir haciendo la viga corona y a un costado podemos tener las vigas de carga que nos van a servir para sostener lo que es la losa para la capa de rodamiento. Una vez pues, teniendo ya la viga corona completamente pasado el tiempo que la viga corona flaute y pueda soportar carga, pues le colocamos lo que son las vigas y podemos comenzar a trabajar en paralelo, tanto en la parte superior para lo que es el paso y la capa de rodamiento, como el paso inferior, a empezar la excavación. Esto es muy importante porque en este momento, dependiendo del diseño, dependiendo sea lo que necesiten y bajando un poco el impacto social, podemos comenzar a trabajar en la losa superior, inclusive dar paso para que empiece la circulación sin afectación. Y acá abajo continuar con lo que es la excavación. Vamos descubriendo y vamos teniendo nuestro muro de tablestaca listo. A medida que va avanzando, pues hacemos igual abajo lo que es la transición entre el acero de la losa más con el acero de la tablestaca y comenzamos a vaciar nuestra losa inferior. A este punto pudiéramos ya tener la losa superior funcionando, transitando, sin ningún problema. Mientras que la losa inferior, pues sigue su proceso constructivo. Luego le damos los retoques, ya sea de pintura, iluminación, ventilación y tendríamos ya lo que es el túnel, ¿no? Es un elemento constructivo el cual nos puede dar una mayor ayuda para el desarrollo de nuestro proyecto. Ya concluyendo un poco, ¿cuáles son las ventajas? ¿No? Las ventajas, pues, tenemos tablestacas de bajo costo, un sistema con una vida útil de 50 años prácticamente sin ningún mantenimiento, solamente con pintura estética, trabajar sin contaminantes, capacidad de absorción de cargas inmediatas y ahora más segura y más rápida, ¿no? La información en nuestros catálogos pueden conseguir en nuestra página web, pueden conseguir nuestra información, literatura disponible. Tenemos un departamento de diseño totalmente gratis para trabajar, para acompañarlos en sus proyectos. Tenemos en diversas partes de la West Coast varias oficinas, ya sean en Colombia, en Chile, en Perú, y bueno, nuestra oficina de Panamá que ve Centroamérica y el Caribe. Y prácticamente eso es todo con respecto al tablestacado. No sé si tienen alguna pregunta, pues quedo totalmente a sus órdenes. Muchas gracias, Julián. Efectivamente, tenemos un par de consultas por acá. Una sobre la normativa o la norma que se utiliza para la fabricación de los tubos de muros combinados. Si tienes alguna referencia al respecto. Claro, o sea, la norma va a depender de grado de acero. Podemos hacer la norma. Tenemos grado de acero de S355GP, la norma constructivas dependiendo de lo que necesitan. Las king piles, lo que llamamos el muro HZ o los pilotes, pueden ser combinados dependiendo de los esfuerzos. Podemos tener conector, podemos mejorar la inercia de los perfiles HZ con conectores en ambos lados. Todo eso está en nuestros catálogos que podemos hacer llegar por cualquier medio. Carlos, te lo puedo pasar a ti o la persona que esté interesada me puede escribir y yo con mucho gusto se lo hago llegar. Claro, claro, de hecho están observando ahí tu tarjeta donde están tus contactos. Y nos consulta también, cuando estuviste mostrando las fotografías de puentes, básicamente para carretera es, ¿cuál es la conexión entre con la tablestaca con la superestructura del puente? La pregunta concreta. ¿Cómo es la conexión de la tablestaca con la superestructura del puente?
Ok, esta conexión se hace mediante, obviamente, un diseño, es como una especie de ménsula, ¿no? No sé si vieron en el último túnel donde se ve la conexión, la viga corona, lo que se hace es un recubrimiento, una especie de armado de acero de refuerzo. Obviamente el caso o el tipo de varilla va a depender de la carga que va a necesitar la superestructura, y se hace una transición, ¿no? Se coloca una especie de ménsula, que es la que va a ser la viga collarín. Y haciendo la viga collarín, de ahí en adelante, pues se coloca la viga de carga y va a pasar la carga directamente a la estaca. Todo eso también lo podemos apoyar con el departamento de diseño, si es necesario. Perfecto. Ahí, bueno, nos comenta que excelente presentación también. Y la última pregunta que aparece por acá es si hay opción de tener las tablestacas galvanizadas, si puede ser eventualmente una alternativa. Lo que pasa es que el tema de galvanizado es complicado porque obviamente estamos hablando de un tonelaje muy, muy alto, son estructuras muy grandes, prácticamente por eso nosotros tenemos diversos grados de acero, empezando prácticamente nosotros tenemos un grado de acero estándar de S355 y podemos llegar a un ACTM A690 con un porcentaje, como dijimos, un espesor de sacrificio suficiente para soportar cualquier elemento. Y prácticamente es muy costoso las estacas galvanizadas, no, y prácticamente no es necesario. Tienes muchas otras, es lo que hablamos de la protección catódica o pintura, ¿no? Hay métodos el espesor es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más económico. Y se pudiera poner, nosotros hemos entregado tablestaca con pintura y con espesor de sacrificio, pero realmente galvanizadas, habría que analizar si el proyecto aguanta.